Hoy quiero hablar y me voy a basar sobre el perdón. ¿Qué es el perdonar? Perdonar proviene, hermanos, del latín. Dice que significa per de completamente. Y donaré es dar. ¿Qué significa? Que literalmente significa dar completamente el perdón. Como dije, dar completamente el perdón. No es un perdón a medias, ¿vieron, no? Dar completamente. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es dejar de sentir resentimiento, enojo, indignación. El perdonar es que no voy a tener un mal sentimiento hacia esa persona o hacia muchas personas, depende de lo que he vivido o de lo que he sufrido. Pero fíjense que quiero compartir con ustedes una ilustración. Dice que había un hombre que tenía una gran dificultad. Esta ilustración se llama La piedra del rencor. Este hombre dice que vivía en un pequeño pueblo y dice que llevaba consigo una piedra tan pesada en su espalda que vivía día tras día con ese sentir, con ese cansancio, con esa preocupación. Y todo tenía que ver por una desilusión de un amigo. Su mejor amigo lo había ofendido, le había fallado. Entonces él se sentía sumamente dolido, lastimado. Ese amigo, cuando obró mal, dice que le había pedido perdón y él no aceptó ese perdón. Le dijo que sí, pero realmente no fue sincero en su corazón. Entonces él dice que pasó el tiempo y ese hombre seguía con infinidad de dificultades. Y en su caminar por la vida, dice que un día se encuentra con un sabio y el sabio le pregunta: ¿por qué llevas esa pesada piedra a todas partes? Y él le responde: no, yo no cargo ninguna piedra. Y ese sabio le dice: sí cargas la piedra, sí la estás cargando, no te estás dando cuenta, pero sí llevas la piedra. Entonces él le empieza a contar un relato de la situación que él había vivido con su amigo y dice que el sabio escuchó atentamente y le dijo: esa carga que tú dices que la perdonaste, que tú no tienes, yo la veo. ¿Cómo la veo? Porque simboliza el rencor que tenés en él. El rencor que él tenía lo llevaba como esa gran carga. ¿Qué sucedía con el hombre? ¿El hombre veía lo que estaba viviendo? No, ¿verdad? Él no lo vivía. El otro y los otros lo veían porque dice que todo el tiempo su manera de hablar, de actuar, era todo referente a esa situación horrible que vivió con su amigo. Entonces él decía: sí, yo lo perdoné, pero como su transcurrir cotidiano demostraba que él había perdonado, no. Entonces ese sabio le dice que él lo que tiene que hacer es soltar esa pesada carga que está en sus manos y que él lo que tiene que poner es voluntad para dejar atrás lo que pasó. Y yo anoté una frase acá para que lo tengamos en cuenta. No es olvidar la ofensa, es liberarte del poder de esa ofensa sobre tu vida. ¿Me entienden? No es que te vayas a olvidar de ese problema, pero no puede afectar tanto tu vida que termina siendo esa carga que cuando caminas por tu vida te das cuenta, los que te rodean se dan cuenta que tú no perdonaste. ¿Por qué? Porque estás continuamente hablando del tema, recordando el tema y siempre, y si no lo recordás, tirás indirecta sobre el tema. Entonces ahí hay una falta de ¿qué? Una falta de perdón. Pero vieron que este hombre no se había dado cuenta. Él no se había dado cuenta. Entonces, ¿qué sucede? No es solamente decir yo perdoné.
sino que realmente yo tengo que entender que es una actitud donde yo tengo que autoevaluarme, escudriñarme para que realmente mi vida no lleve esa sobrecarga de la falta de perdón. Entonces yo me puse a estudiar en la psicología. ¿Qué dice la psicología sobre la falta de perdón? Entonces la psicología dice que la persona, como este hombre que cargaba esa gran piedra, dice que empieza a haber resentimiento en esa persona, pero un resentimiento que trae ansiedad, que trae estrés, que trae conflicto. Y acá yo quiero detenerme en la palabra conflicto. No es el conflicto con la persona que te dañó, el conflicto sino que tu vida comienza a tener conflictos con todos los que te rodean. Porque cuando querés hablar del tema, vas a meter a todos en la misma bolsa. Vas a hablar, y si es un conflicto familiar con alguien, todo el mundo va a huir, porque vas a estar todo el tiempo hablando del conflicto, de lo que te hicieron, de lo que te pasó. ¿Tá? Entonces, pasa lo mismo cuando las personas viven años tras año con el mismo discurso. ¿Qué está pasando con ese mismo discurso? ¿Qué está mostrando? ¿Que está faltando qué? El perdón. Todavía tiene falta de perdón, no lo superó y sigue caminando en esa situación. ¿Qué pasa? Dice la psicología que terminan siendo pensamientos obsesivos que traen amargura y la persona comienza a sentirse víctima. No lo digo yo, lo dice la psicología. Que la falta de perdón daña seriamente. Dice que empieza la persona a quedar anclado en el pasado y que empieza a afecta, dice que el sistema cardiovascular, que también afecta el sistema inmunológico, porque la persona siempre está recordando esa situación y esa situación le produce estrés. Entonces, al producirle estrés, la persona siempre está en tensión. Por eso, el ejemplo que yo les di de este hombre que tenía una gran carga, él no se daba cuenta. Cuando ese sabio empieza a preguntarle por qué vivía así, él dijo, no, pero yo no cargo ninguna piedra. Pero el otro solo con observarlo y escucharlo se dio cuenta que él tenía una falta grande de perdón. Entonces, ¿qué sucede acá? Las emociones negativas que empieza a vivir la persona, lo que hace es que empieza a enfermarse físicamente. La psicología nos dice que las personas se pueden enfermar por falta de perdón. Entonces, también, ¿por qué el Señor trata con nosotros hoy, en esta tarde? ¿Por qué el tema de la falta de perdón? Porque cuando hay falta de perdón, hay problemas de obediencia. Escuchen lo que les voy a decir. Cuando hay falta de perdón, hay problema de obediencia al Señor. Y ahí vamos a leer varios pasajes bíblicos y quiero invitarles. Vamos a leer uno solo que es del Antiguo Testamento y después nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Los invito a buscar en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Yo voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Miqueas lo que dice es, no hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Amén. Lo voy a volver a leer. No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas la rebelión de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Amén, hasta ahí. ¿Qué sucede en este pasaje bíblico, hermanos?
¿saben qué enseñanza nos está dando? Nos destaca la naturaleza perdonadora y misericordiosa de Dios. Dios es amor y Él nos dice que nosotros debemos perdonar. Nosotros debemos amar, tener misericordia. Por algo fuimos llamados al camino del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Sin importar lo que podamos vivir, tal vez ustedes vivieron situaciones, nos puede haber pasado, que era injusta, pero nosotros no podemos hacer justicia por nosotros mismos y vivir hablando mal de la otra persona o vivir que nuestra vida enfermarnos por causa de falta de perdón. Entonces, cuando nosotros oramos y buscamos de Dios, si no hay un verdadero perdón en nosotros, ¿qué pasa con las oraciones? Caen en un saco roto. Todo este mes hemos estado orando para que Dios nos dé autoridad en la oración. Y hay infinidad de cosas que todo depende de mí. ¿Por qué Dios no me responde las oraciones? ¿Por qué Dios no hace un cambio? Y vieron que muchas cosas tienen que ver de cómo yo estoy frente a Dios. Entonces, acá dice la palabra de Dios que Dios perdona la maldad y olvida la rebelión. Y dice también que no mantiene su enojo. No sé si a los que son padres acá les ha pasado que a veces cuando uno los reta a nuestros hijos, los pones en penitencia y te enojaste en ese momento. ¿No les ha pasado que yo a veces digo, y ahora que venís y toda divina y hablas bien y no sé qué? O sea, no logran entender que la penitencia y el límite lo hacemos ¿por qué? Porque los amamos, pero no significa que por eso, porque los pongas en penitencia, porque le saques el celular, porque al rato no vas a estar bien, porque es un tema de ¿qué? ¿De qué? De que lo estoy disciplinando, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? No mantiene su enojo para siempre Dios. ¿Por qué el Señor no mantiene su enojo siempre? No mantiene, su enojo para siempre. Porque cuando yo le pido perdón a Dios y me arrepiento de corazón, ¿qué hace el Señor? Amén, gloria a Dios. Entonces, este mensaje, este pasaje bíblico habla de la naturaleza perdonadora de Dios. Si Él nos perdona, y vamos a otro pasaje. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 37. San Lucas, capítulo 6, versículo 37. Y la palabra dice, no juzgues a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Amén. Los seguidores de Cristo debemos vivir una vida que refleje el carácter misericordioso ¿de quién? De Dios, hermanos. ¿Yo puedo hacer un comentario contra otro? No. ¿Puedo juzgar la vida que lleva otro? No. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo la palabra que debo vivir en rectitud. Si yo no perdono, Dios no me va a perdonar ¿a quién? A mí. Cuidado con eso. Entonces, vamos ahora al libro de San Mateo. No están pasando en la computadora. Bueno, San Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice, porque si ustedes perdonan a otros el mal que se les ha hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Wow, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros le pedimos a Dios en oración que nos perdone, que nos dirija, que nos guíe, y el Señor nos va a escuchar. Cuando nosotros estamos en desobediencia y no perdonamos a los demás, el Señor no me va a escuchar. Entonces muchas veces oramos y pedimos oración por determinadas cosas y Dios no lo responde, porque yo ya estoy obrando mal cuando murmuro contra otro, cuando no perdono a otro, cuando tomo decisiones contra el otro. Porque acá nos está dando la palabra todo lo que dice el Señor en cuanto a mi relación con el prójimo.
Porque esto es es mi relación con el prójimo. Ahora, en este pasaje que acabé de leer, habla que el perdón es esencial, hermano. No es una cosa que, bueno, el Señor te da total libertad y tú hacelo si quieres, porque la palabra está llena de pasajes bíblicos que habla del perdón. Estos fueron algunos que yo escogí, pero entre el Antiguo Testamento y el Nuevo pasaríamos, yo creo que toda la noche leyendo pasajes bíblicos donde el Señor se refiere mucho sobre este tema. Ahora, la practicar el perdón es esencial, ¿está? ¿Por qué? Porque va a mostrar en mí mi obediencia hacia ¿quién? Hacia el Señor. Mi fe, mi obediencia. Vamos al libro de San Mateo, pero ahora vamos al versículo 18. Capítulo 18, versículo 21 y 22. Este pasaje es muy conocido. San Mateo 18, versículo 21 y 22. Dice: entonces Pedro fue y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y vieron que nosotros muchas veces multiplicamos y decimos: ¡ay, 490 veces tengo que perdonar a mi hermano! Y no es lo que Jesús nos está diciendo. Cuidado cuando nos tomamos, sacamos los pasajes de fuera de contexto, ¿no? Porque ¿qué es lo que realmente Jesús está diciendo en este momento? Y es lo que yo quiero explicarles. En la cultura judía, en ese momento, se hablaba de que había que perdonar hasta 3 veces. Cuando Pedro le dice 7, él lo que hace es, como dice, bueno, qué generoso, le voy a preguntar a Jesús que sería 7 veces lo que yo le tengo que perdonar a la otra persona. Y Jesús le dice: no, son, ¿qué dice? 70 veces 7. Pero ¿qué significa el 70 veces 7? No es multiplicarlo, no es las 490 veces que voy a perdonar y los 491 ya no te perdono, hermana. No es eso. El 7 no podemos olvidarnos que es simboliza la perfección, ¿se acuerdan? El todo. El 7 es un número importante. Pero Jesús lo que está diciendo acá, que es perdonar sin límites. Que debo perdonar sin límites. Perdonar, hermanos, continuamente. Tener en mi corazón una abundancia de perdón. ¿Dije que había que olvidarse cuando perdono? No. ¿Qué decía? Que yo no me olvido, pero te perdono porque mi corazón tiene que estar, ¿qué? Limpio, sano, para que las oraciones lleguen. Si no, las oraciones no llegan al reino. Pero ¿qué pasa acá? Cuando Jesús le dice 70 veces 7, indica que ese perdón tiene que ser sin límites. Pero yo diría, hermanos, a ver. Yo te tengo que perdonar. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra? Pero va a haber una consecuencia. ¿Voy a seguir teniendo la misma confianza en la persona? ¿Verdad que no? O sea, yo te perdono todas las veces que te mandes una embarrada, pero ¿qué va a pasar después? ¿Va a haber confianza? Todo tiene consecuencias, hermano. Todo tiene consecuencias en esta vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo te perdono porque yo tengo que ser obediente a Dios, pero, la palabra pero, la confianza, ¿qué pasa? Queda destruida, ¿verdad? Entonces, vamos ahora al libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 3 y 4. Dice así, San Lucas, capítulo 17, versículo 3 y 4. Tengan cuidado. Y yo cuando leía este pasaje bíblico, yo decía, ay, cuidado con esto. Nos está diciendo el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 3 y 4. Tengan cuidado. Si tu hermano peca,
repréndelo. Pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, 7 veces viene a decirte, no lo volveré a hacer y debes perdonarlo. ¿Verdad que está difícil? Porque acá no está diciendo que el Señor nos deja agarrarlo así de sacudirlo. No, dice que la persona viene, me pide perdón y tengo que perdonarlo, ¿verdad? No me dice que se me tiene que subir el apellido, ni gritar, ni ponerme como loca, lo tengo que perdonar. Pero dijimos que yo perdono, pero empiezo a perder ¿qué de la otra persona? Empiezo a perder la confianza. El otro tiene que tenerla clara que yo te perdono, la Biblia me manda a perdonarte, pero no todo va a ser igual, ¿o sí? ¿Cómo van a ser las cosas después? Ahora, ¿qué pasa en este pasaje? Tengan cuidado, dice. ¿Por qué comienzan diciendo que tengan cuidado? Porque en el momento, hermanos, que nosotros nos ofendemos con alguien, nos enojamos con alguien, le retiramos el saludo a alguien, ahí hay una falta de perdón. ¿Entienden? Y ahí hay una desobediencia de lo que dice la palabra de Dios. Este versículo nos habla de que debemos reflejar el corazón de Dios. Reflejar el corazón de Dios. Una de las veces cuando uno va en el camino, va caminando y uno entiende que vas a perdonar 1 y que vas a perdonar 2 y que vas a perdonar 3 y que tenés que ir al Señor y pedirle, Señor, ayúdame antes de matar a alguien, ayúdame a perdonar, ayúdame a tener dominio propio, todos los frutos del Espíritu. ¿Qué pasa cuando uno sigue? ¿Vieron lo que dice la palabra? Una vez te pide perdón, la segunda, la tercera, y vos no ves cambio en la otra persona. La palabra dice que lo tengo que seguir perdonando, hermano. ¿Entienden? Qué difícil va a ser para nosotros, pero con la ayuda de Dios vamos a poder, ¿qué? Perdonar. El tema es que tenemos que orar para que la persona no siga metiendo la pata, que realmente cuando pida perdón cambie, ¿verdad? Pero como hay un libre albedrío, nosotros no podemos hacer nada si la persona no quiere cambiar. Vamos al libro, bueno, y quiero que ustedes entiendan esto, que este perdón que dijimos que dar, el verdadero perdón que habla la Biblia, es dar completamente, Pero cuando uno investiga en la psicología lo que dice la Biblia sobre el perdón, este perdón puntual que habla la Biblia es la capacidad que nosotros tenemos que desarrollar para perdonar, y es un estándar mucho mayor que el habitual, que el humano. Porque el humano, nosotros como seres humanos decimos, bueno, hasta te perdono, le palmeas la mano, anda, pero te prefiero tenerte lejos. Porque tendemos a eso. Te cansas de perdonar, te prefiero tener más lejos. Pero eso no es lo que me dice la palabra. Acá dice que la persona falla tantas veces la persona me pide perdón y yo tengo que, ¿qué? Perdonarlo. Por eso el perdón que habla la Biblia es algo maravilloso, sobrenatural. Pero ¿cómo lo puedo sostener, hermanos? Si tengo a quién? A Dios en el corazón. El libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 25, dice así: y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Amén. Fíjense que la oración, para tener una oración efectiva, para vivir una vida en fe, tengo que obedecer todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, hace tanto tiempo que estoy orando por determinadas cosas
y el Señor no me responde, yo también tendría que pensar si realmente en mi interior, en mi corazón, hay perdón. ¿Entienden? Porque tal vez nosotros, los que son más jóvenes, no, pero los que tenemos unos buenos años, hemos vivido situaciones tal vez complicadas. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a escudriñar mi corazón, porque tal vez quedó alguna raíz ahí. ¿Y se acuerdan cuando dijimos que cuando hay falta de perdón, hay raíz de amargura? ¿Vieron la importancia? ¿Y qué quiere el Señor en nosotros? Un corazón que completamente sano, limpio. Entonces cuando la palabra dice, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro. Porque el Señor lo que quiere de nosotros, hermanos, es que tengamos una oración efectiva. Y para tener una oración efectiva requiere de un corazón limpio de resentimientos. Un corazón que realmente esté en comunión con el Rey. Tengo que tener un corazón, hermanos, limpio. Un corazón sin resentimientos. Que realmente perdonemos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Dice la palabra que cuando yo no tengo un corazón perdonador, no tengo, hermanos, el carácter de Dios. Entonces, como cristiano, le estamos fallando ¿a quién? Al Señor, a Dios, que entregó su Hijo por nosotros. No estoy teniendo el carácter del Señor. Entonces, mi vida espiritual empieza ¿en qué? Exactamente, en un declive, porque mis oraciones no van a ser llegadas, porque mis oraciones van así, porque el Señor nos escucha pero no nos va a responder, porque está habiendo algo que impide que tenga ese corazón totalmente limpio. Ese corazón totalmente limpio. Tengo que tener en mi corazón, hermanos, el carácter de Cristo para poder vivir una autoridad en la oración. Ahora, un corazón lleno de rencor, hermanos, lo que hace es obstaculizar mi servicio a Dios. No voy a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque todavía tengo un qué ahí que me impide pasar más allá a ese tema, al tiempo de oración, de esa comunión con el Señor. Perdonar es liberarme a mí mismo. Tal vez sucedió algo y yo perdoné. Pero cuando yo perdono, estoy bendiciendo mi vida, estoy obedeciendo a la persona, estoy liberándome ¿qué? ¿A quién me estoy liberando? Yo misma, porque no puedo tener las ataduras. ¿Se acuerdan que él decía? No es, le decían al hombre que cargaba esa piedra pesada, no es que lo olvides, sino que realmente es entender que debes liberar el poder. Liberar el poder de esa ofensa hacia tu vida. Entonces, nos está hablando de una libertad espiritual, hermanos. Estamos hablando de algo que está en nuestras manos para nosotros vivir diferente. Y a veces nosotros pensamos, hermanos, que los otros nos atacan, que los otros nos hacen esto, que los otros y que los otros y vivimos la vida lamentándonos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es pararnos en la brecha y de preguntarle al Señor qué es lo que me impide tener una oración genuina. ¿Qué es lo que me impide realmente entrar en comunión contigo, Señor? Y cuando oro, sentir tu presencia. Sentir tu presencia. ¿Qué es lo que me está alejando de tu presencia? ¿Qué es lo que me está alejando de que tú me respondas? ¿Qué es lo que me está? Y no es culpa del otro, es culpa mía. Que tal vez hay cosas que todavía están ahí, que hay que escarbarla. ¿Cuesta? ¿Cuesta? Sí, pero se puede decirle al Señor en la oración, si hay algo que en mí impide que llegue a esa comunión contigo, quítala. Y cuando el Señor empieza a escarbar, hermanos, y empiezan a venir cosas a nuestra mente,
nosotros tenemos que reconocer que le tenemos que pedir perdón a Dios. Porque las cosas que quedan arraigadas en nuestro corazón las permitimos nosotros. Porque si conocemos la palabra, ya tendríamos que haberlo ¿qué? Desechado, tirado. Como el sabio le dijo a ese hombre, tú estás cargando una piedra pesada. Y él dijo, no, yo no, ¿cómo que no? En tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en tu manera de ser, se muestra que hay falta de perdón. Cuando aligeres la carga, cuando te des cuenta de que está dentro de tu decisión, de tu voluntad, ahí vas a aligerar la carga de tu vida. Entonces, que el Señor nos ayude. Jesús nos llama a superar nuestros propios límites, hermanos. Jesús nos llama a realmente a superar nuestros propios límites. Dejar de vivir en lo que nosotros creemos que es lo correcto. Pobrecita de mí. No, no soy pobrecita. Voy a tratar de buscar al Señor para saber qué es la debilidad que tengo, cuál es el problema que tengo, cuál es el obstáculo que me impide crecer espiritualmente y realmente recibir esa bendición de Dios. Entonces, cuando yo me dejo escudriñar hasta lo más profundo de mi corazón, el Señor va a actuar, porque Él es un caballero. Él no va a venir porque hay un libre albedrío, dice la palabra. Pero cuando yo me dejo guiar por el Señor, Él me va a dar esa bendición. La palabra nos dice entonces que debemos practicar el perdón para poder reflejar amor y gracia, hermanos. Entonces, no estoy diciendo, y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que es olvidarte. Es que ya no vas a vivir del pasado. Ya no vas a vivir trayendo recuerdos. Y acá quiero que ustedes, para terminar esto, que ustedes entiendan lo siguiente. La palabra del Señor es viva. La palabra del Señor nos habla a cada uno cada día. Cuando yo no entiendo la palabra del Señor y que me falta realmente pedirle al Señor que abra mi entendimiento, como cantábamos en la canción, necesitamos que el Señor quite el velo. Y yo recordaba situaciones, hermanos, que a veces nosotros en la vida, piensen en alguien que ustedes van a hablar y le da ganas de salir corriendo, porque la persona solamente habla de sus males, de lo que vivió hace 10, 15, 20 años. Cuando se habla la palabra, la psicología dice que la falta de perdón produce conflictos, produce que la persona queda alejada, queda sola. Pero ¿saben por qué? Cuando yo investigaba decía, Señor, qué terrible. Porque la gente huye. ¿Por qué la persona huye? Porque solamente el tema corre siempre en la vuelta de esa situación donde hubo una falta de perdón. No es que no la quieran, es que la gente huye de tanto escuchar lo mismo, porque la persona está que todavía herida. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos al Evangelio, que Dios nos ayude a no ser cristianos con falta de perdón. Porque lo más triste sería, hermanos, que acá no pasa para la gloria de Dios, es ser cristianos que tenemos falta de perdón y que el que nos rodea sale huyendo porque ya no quiere escuchar la misma versión, el mismo problema, porque pasa como este hombre que en ese pueblo pequeño tuvo que venir a alguien para decirle, te está faltando perdón. Y vieron que él no lo reconocía. Entonces que el Señor abra nuestro entendimiento en esta tarde, que el Señor quite el velo, que si hay algo en nuestros corazones, hermano, de falta de perdón, abrir el corazón para que Dios lo quite. Con quien sea, o si fue en un trabajo, si fue en nuestras casas, si fue con nuestra familia, con quien sea, porque es la forma de yo estar bien, ¿con quién? Con el Rey. Y ahí, así como estás, te pido que cierres tus ojos, pero quiero que tú ores, no ores por nadie más, sino que este momento sea para orar por ti, que seas tú orando y pidiéndole al Señor, Señor, si yo pensé
que había superado determinadas situaciones. Y hoy tú traes esta palabra. Trae, Señor, trae en mí arrepentimiento. Perdóname, Señor, porque dejé que esa situación quedara ahí arraigada en mi corazón. Y ayúdame a realmente a perdonar, a realmente poder caminar de acá adelante. Ayúdanos, Señor, a caminar de acá en adelante con un corazón perdonador, con un carácter de como Cristo, donde hay misericordia, donde hay amor. Y qué difícil, hermanos, qué difícil es después tener confianza en alguien que todo el tiempo, tal vez te defraudó, pero nosotros a quien tenemos que venir y pedirle, Señor, ayúdanos, es al Rey. Él es el único que tiene el poder para ayudarnos. Él es el único que puede venir a socorrernos. Que este tiempo sea para decirle, Señor, perdóname. Perdóname, soberano Dios, si seguía arraigada en situaciones anteriores. Ayúdame, Señor, a avanzar. No permitas que me equivoque como este hombre que pasó años de su vida cargando esa pesada piedra por no perdonar a su amigo. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a tener una oración eficaz, a poder, soberano Dios, crecer espiritualmente. A que cuando oramos, Señor, no haya obstáculos para recibir, soberano Dios, tu palabra, tu bendición, lo que tú tienes para todo este pueblo. Por eso, soberano Dios, en esta tarde te pido esa bendición sobrenatural para todos mis hermanos. Que seas tú, Señor, que seas tú en todo momento. Que seas tú, soberano Dios, quitando todo velo, todo obstáculo que nos impida acercarnos más a ti, Señor. Ayuda a todo tu pueblo, soberano Dios. Ayúdanos, pero dile en este momento, ayúdame, Señor. Ayúdame, soberano Dios, a perdonar, a tener dominio de tu palabra, Señor, a ser un hombre, una mujer perdonadores, misericordiosos, lleno de tu carácter, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos, Señor, que seas tú caminando delante nuestro. En este momento, Señor, te pido por todo tu pueblo, te pido por todos los que están aquí, Señor, que seas tú tratando con nuestros corazones, que seas tú obrando, soberano Dios, en nuestras vidas, que seas tú, Señor, quitando todo lo que nos sirve. Danos esa sabiduría de lo alto, Señor.